sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Colegas, periodistas, columnistas, fotoreporteros, para hacer un acto de repudio y rechazo en contra de esta persecución y del uso ilegal del derecho penal para perseguir a periodistas, para perseguir a defensores y defensoras de derechos humanos, para perseguir a aquellas voces críticas que denuncian la corrupción y la impunidad. No se calla la verdad criminalizando periodistas. No se calla la verdad encarcelando periodistas. Estamos aquí en denuncia y en rechazo del mal uso que hace la justicia, algunos jueces y también algunos fiscales y el Ministerio Público en contra de la prensa independiente, de los medios y periodistas independientes y sobre todo el derecho de la población a tener información. En un nuevo acto de criminalización y persecución contra la prensa independiente en Guatemala, el juez Jimmy Rodolfo Bremer Ramírez del Juzgado 10º Penal aceptó la solicitud de la fiscal Cintia Monterroso de investigar a periodistas y columnistas del diario El Periódico. Durante la audiencia de un segundo proceso contra José Rubén Zamora por el delito de obstrucción de la justicia, el juzgador ordenó también investigar a Edgar Gutiérrez Girón, Gonzalo Marroquín Godoy, Manfredo Marroquín, Gerson Ortiz, Julia Corado, Alexander Valdés, Cristian Bélix, Ronnie Ríos y Denis Aguilar. Nos solidarizamos con ellas y ellos. La petición de la Fiscalía y la decisión del juez violan flagrantemente el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión y constituye una amenaza al trabajo de la prensa independiente. Condenamos la persecución y criminalización que el Ministerio Público y algunos jueces del organismo judicial continúan realizando. Tenemos derecho a informar, tenemos derecho a fiscalizar, tenemos derecho a investigar. No nos callarán, todos y todas juntos. ¡No nos callarán! 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 Que lo escuche el gobierno del presidente Alejandro Yamatei. ¡No nos callarán! ¡Que no nos callarán! ¡Que lo escuche la fiscal general y las y los fiscales del Ministerio Público! ¡No nos callarán! ¡Que lo escuchen los jueces y juezas que se están plegando a peticiones indebidas del Ministerio Público y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia! ¡No nos callarán! Y también que lo escuche el pueblo de Guatemala. Queremos decirles, no estamos aquí para defender nuestro derecho solamente. Estamos aquí, hombres y mujeres de Guatemala, jóvenes de Guatemala, estamos aquí para defender su derecho a saber, para defender su derecho a estar informados. Cuando silencian a la prensa independiente, se termina la democracia. Están dándole un duro golpe a la democracia, pero también al derecho que todas y todos tenemos de saber la verdad. la acción concertada de la corrupta fiscal Cintia Monterroso y el juez que avala su petición solo es una parte de la maquinaria que, al igual que en Nicaragua, está destruyendo la democracia y el ejercicio de derechos en Guatemala. Ponernos de pie ante esa arbitrariedad, alzar la voz contra el ejercicio abusivo del poder y el uso arbitrario de la ley para acallar es una responsabilidad de todas las personas, de quienes ejercemos el derecho a opinar, pero también de quienes ejercemos el derecho a la actividad, a la libertad de reunión, de asociación, a la libertad de acción. No podemos permitir que este
proyecto restaurador del autoritarismo se consolide. Alcemos la voz, digamos presente y sobre todo a viva voz y en conjunto insistamos, no nos callarán. 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 Qué gusto una vez más estar con ustedes. Como siempre hay temas que son importantes de discutir para que ustedes en casa también tengan un panorama mucho más claro de qué es lo que está pasando en el país. Que podemos decir, bueno, pero es que a mí no me afecta, a mí no me importa, yo tengo mi propia vida. Sin embargo, sí es necesario que sepamos dónde estamos parados en un país como Guatemala, un país tan bello y hermoso, pero con mucha conflictividad. Entonces sí es bueno saber lo que está ocurriendo. Para eso, pues hoy me acompaña no solo un amigo, sino una persona que conoce mucho sobre la realidad del país, el abogado Ramón Cadena, que yo agradezco la oportunidad que siempre nos da de poder platicar con él y que usted, al igual que yo, aprendamos siempre de gente como él. Ramón, muchas gracias. La situación está como muy complicada, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en una sociedad cuando no hay libertad de prensa? O de emisión de pensamientos, si lo queremos ampliar más. Mira, están atacando la columna vertebral de la democracia. No hay democracia. No hay democracia. Cuando no hay libertad de expresión, la expresión del ser humano a todo nivel político, cultural, educativo, es básico para la democracia. Debe de permitirse a toda persona expresar su opinión. Pero en el caso de periodistas, que no es de los periodistas y las periodistas el derecho a la libertad de expresión, es del pueblo de Guatemala. Pero digo, lo lamentable es que se está afectando la democracia, Haroldo. Estamos ante una época en el país que nos va a llevar nuevamente a una década perdida, si no son más, por lo menos una década perdida, que ya en los 80 se habló mucho de esto. La década perdida por el régimen económico, el del neoliberalismo que se estaba impulsando. En el caso de Guatemala, además de eso, por el conflicto armado interno que se estaba viviendo, por las graves violaciones a los derechos humanos que implementó el ejército de Guatemala. Hay una década perdida. Lamentablemente, en la posguerra estamos otra vez viviendo esto. Y no solo se está atacando la libertad de expresión, se están atacando otros derechos básicos de las personas. Entonces, la democracia está en riesgo, la democracia guatemalteca está en riesgo. Esto muy grave. Si uno lo ve a un nivel mucho más amplio, es algo que está ocurriendo en Centroamérica, como que hay algún tipo de lineamiento donde estos países están ahí como siguiendo directrices que no fortalecen los sistemas democráticos, afectan derechos humanos, porque al final esta libertad es humana, yo puedo expresarme. Sí, mira, definitivamente se está volviendo a levantar el tema del comunismo y en Latinoamérica, ¿verdad? Y de esa forma atacar cualquier proceso de cambio. Eso es lo más grave, que se está atacando las reformas, se están atacando los cambios necesarios. En el caso de Guatemala es evidente que se necesita una mayor igualdad, definitivamente. Las armas, por ponerlo de alguna forma, las armas de la iniciativa privada están enfocadas, están dirigidas en contra de la libertad de expresión, en contra de leyes que tiendan al bien común. Y por lo tanto,
están disparando fuerte en contra de la libertad de expresión y de derechos básicos del ser humano. Creo que todo lo que se busca es evitar cambios, los cambios que se requieren para Latinoamérica, para construir sociedades más igualitarias, para construir sociedades que no tengan tanta diferencia entre ricos y pobres. Entonces es muy lamentable lo que está pasando, nos toca vivirlo a quienes como vos y yo ya vivimos el conflicto armado interno, y ahora yo no me imaginé que fuéramos a vivir una situación como esta. Es algo gravísimo, es algo muy grave. Yo he estado reflexionando acerca de la conducta de los funcionarios públicos. Es una conducta deleznable, es una conducta despreciable. Es una conducta inaceptable, abusiva, no alcanzan los adjetivos para decirlo. Es tremendo. Entonces, la actitud de los funcionarios públicos debe estar sujeta a la ley. Se está atacando el principio de legalidad, básico en una democracia. Se está atacando la libertad de expresión, básico en una democracia. Se está persiguiendo a la gente, criminalizando a la gente. Se está provocando un fraude a la justicia, básica para la democracia. O sea, están atacando la columna vertebral de la democracia. Todo para mantenerse en el poder y mantener un régimen de dictadura. Nosotros hablamos del artículo 35, pero también está la ley de emisión del pensamiento. ¿Cómo estos dos estamentos de la ley guatemalteca debería ser respetado? Mira, es algo que debería de ser respetado por sí mismo, per se. Es algo que debería todo funcionario tener presente. No hay una contradicción entre la ley de emisión del pensamiento y la Constitución, al contrario, a pesar de que la ley de emisión del pensamiento es bastante antigua, de los 60s, pero no hay ninguna contradicción. Debería de respetarse la función de los periodistas, de las periodistas, y no se está haciendo. Entonces, la Constitución de la República es clara, el derecho internacional es claro, la Carta Democrática, el sistema interamericano, el sistema de Naciones Unidas y el sistema nacional, todos los tres sistemas mantienen la misma dirección. Hay que respetar la libertad de expresión, cosa que no se está haciendo. Se ataca la libertad de expresión, ya dijimos por qué razón. ¿Cómo podría afectar esto el actual proceso electoral, que ya estamos un par de meses más y ya campaña? Mira, yo creo, es muy importante porque creo que no hay que verlo separadamente. Hay fraude a la ley, hay fraude a la justicia, que es un concepto que ya está acuñado por el derecho internacional. Cuando hay un sistema de impunidad, hay fraude a la justicia, hay fraude a la ley, que la ley del organismo judicial lo regula muy claramente, y en Guatemala se está cometiendo permanentemente, y podemos visualizar hacia el futuro próximo un fraude electoral, que de hecho es que fue tremendo. Es que por eso la conducta de los funcionarios es detestable, es deleznable, porque no sé si te recordás de esa foto, las personas que nos escuchan la recordarán, esa foto en la que el usurpador del poder en la Universidad de San Carlos, el rector usurpador del poder, porque no fue electo, porque fue un fraude electoral, se toma una foto con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en la cual se firma un convenio. Por Dios santo, ¿cómo puede ser que en nuestra sociedad se acepte que el usurpador está firmando un convenio con magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Se avecina un fraude electoral. Entonces no hay que verlo separadamente. Estamos ante una situación muy grave en el país, en el que la juventud va a sufrir mucho, porque al final de cuentas lo que se le está diciendo a la juventud es: cometan actos de corrupción, cometan delitos, no importa, porque aquí hay impunidad para los que tienen, no para todos.
porque hay cárcel para los dirigentes de comunidades indígenas, hay criminalización para los defensores de derechos humanos, hay criminalización para los periodistas y los periodistas que cumplen con informar a la gente, pero hay impunidad para los militares, hay impunidad para los que son miembros del CACIF, hay impunidad para todos aquellos funcionarios del Ejecutivo que cometen actos de corrupción. Entonces, lo que estamos enseñando a nuestra juventud es a robar. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser. O sea, el ejercicio periodístico es una responsabilidad. Es evidente que así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones y a veces hay una línea muy tenue, pero al final lo que se debe entender es que el ejercicio de los profesionales de la comunicación fortalece un sistema democrático, puede ser hasta una válvula de escape en una sociedad tan conflictiva como la nuestra. ¿Es que no lo entienden o qué estará pasando ahí? Yo creo que lo entienden perfectamente, pero le temen a eso porque, claro, cuando sale a luz pública un acto de corrupción, el que cometió el acto tiene miedo de que su nombre aparezca ahí. Entonces le temen a la función del periodismo. La función del periodista siempre ha sido peligrosa, desde que se creó, siempre ha sido. Han matado a muchos periodistas honestos. Entonces, ¿por qué? Porque informan en forma transparente, puede que cometan algún error, claro que sí, pero están informando en forma transparente, en forma veraz lo que está sucediendo en la sociedad. Y por eso el otro grupo, el grupo del Pacto de Corruptos en Guatemala, le teme a la función del periodista. Eso es lo que está pasando. Hay temor porque, claro, cuando se conozca la verdad, porque el periodista o la periodista va a informar correctamente, entonces puede verse afectado el nombre del funcionario público y por eso le teme a la acción del periodista. En muchos casos de criminalización, la función del periodista o la periodista ha sido fundamental, Haroldo. Criminalizaciones que ha habido en Alta Verapaz, en Izabal, en Guatemala mismo, un juez acaba de emitir una sentencia en el que Rudy Amílcar, que fue acusado de depredación de bienes culturales, fue liberado, fue absuelto. Bueno, la prensa jugó un papel fundamental informando, la prensa comunitaria informó acerca de lo que significa quitarle la cabeza a alguien que le quitó la vida a muchos campesinos, como Reina Barrios, o bien afectar un monumento de Justo Rufino Barrios, que fue un verdadero asesino para los pueblos indígenas. ¿Quién informa sobre esto? La prensa. Entonces, ¿por qué no quieren ocultar la verdad? Eso es lo que está pasando. Yo creo que saben perfectamente lo que están haciendo. Hay que ocultar la verdad, lo que quieren es preservar la dictadura y ello se debe de hacer con secretismo, se debe de hacer ocultando la verdad, se debe de hacer reprimiendo a aquellos que son honestos. Se habla que hay como una intención oculta de provocar miedo, o sea, las capturas de periodistas connotados, otros que se van al exilio, es como que nos miremos en ese espejo, Sí. Lo cual también yo siento que es injusto, porque al final nosotros somos obreros de la comunicación. Es totalmente injusto, claro. Por eso a mí me gusta mucho la campaña de las periodistas y los periodistas. No nos callarán. Claro, es un mensaje a la población. Ojalá que la población lo recibiera con esa claridad. Porque lo que están haciendo esas personas es defendiendo a la sociedad, a la población guatemalteca. No nos callarán es una campaña maravillosa que le está diciendo al usurpador del poder, que le está diciendo al que ejerce el poder, al militar, al empresario, al mal empresario, le está diciendo, mire,
definitivamente no nos van a callar, aunque ustedes quieran callarnos. Es una campaña nefasta, deleznable, despreciable, abusiva. Es que no hay adjetivos. ¿Qué otros adjetivos podemos utilizar? Solo son adjetivos realmente negativos para calificar la función de esos funcionarios públicos. Mira, yo estoy escribiendo sobre eso y le llamo la peste en la época actual. Y es que es la peste lo que estamos viviendo, es la peste en la época actual. No es la peste bubónica que se transmite, esa enfermedad, pero es una enfermedad que se transmite de personas en personas, de funcionarios públicos a funcionarios públicos. Y te imaginas lo que vaya a pasar si hay fraude, ese fraude electoral que tan fuertemente estamos anunciando. La continuidad de la dictadura, esto no aguanta más. Aquí va a haber un estallido social muy fuerte, y esto va a ser muy lamentable. Ya de por sí es lamentable para la economía del país, va a ser mucho más lamentable porque el estallido social va a ser general, va a ser muy grave, muy grave. Pero ¿quién lo está provocando? El pacto de corruptos. Eso es lo que quieren, eso es lo que quieren. Sí, yo creo que como que no se ha dimensionado esta realidad que pareciera que favorece a este grupo y no hay una visión ni a mediano ni largo plazo de las consecuencias, porque aquí todos van a perder, todos vamos a perder, no solo la prensa, nosotros somos un grupito, sino aquí el problema es las consecuencias de la inmensa mayoría de guatemaltecos y sobre todo de los más desposeídos. Así es. Porque ahí es donde yo siento que es lo que estás hablando, ¿no? Los estallidos en países como los nuestros nacen del estómago, del hambre, de la necesidad, del olvido, de la exclusión, del racismo, del rechazo, y como que no se ve. Sí. ¿Verdad? Sí, y lamentablemente yo con lo que sueño realmente es con que el pueblo entienda lo que está pasando y que se levante. No queda otra, no hay otra. Porque si vas a las comunidades en el interior del país, discriminación y racismo, como lo has planteado, y criminalización. ¿Por qué? Por defender sus derechos, no es por otra cosa, por defender el medio ambiente, por defender el agua, no es un delito. Entonces se está violando gravemente el principio de legalidad, se está afectando gravemente la democracia y el Estado de Derecho. Otra cosa es que los países no quieran entender eso, ese es otro 100 pesos. No lo quieren entender porque su valoración tiene otros objetivos, porque el gobierno siempre hace algo y ellos están interesados en que se haga ese algo pequeñito, o por cualquier razón, por intereses. Pero es muy lamentable porque, Haroldo, vos viviste esa época, ¿cuánta ayuda recibimos de la comunidad internacional? Hubo un grupo de amigos, hubo el acta de contadora, hubo la declaración de Cartagena, todo para lograr que volvieran los refugiados. Hubo la participación del ACNUR, posteriormente hubo la mediación para los acuerdos de paz de la ONU. Hemos tenido asistencia. No para afectar la soberanía, al contrario, para fortalecer la soberanía del país, para lograr sacarnos de este hoyo en el que estamos. Entonces, es muy lamentable, yo sí lo veo también eso muy lamentable, que la comunidad internacional tampoco entienda lo que está pasando o no quiera entenderlo. Pero, por Dios santo, si tienen la historia de nuestro país, tienen la historia de todo lo que ha sucedido en Guatemala, del genocidio que causó Ríos Montt. Vaya, el crimen de crímenes, la expresión más grande del racismo. La comunidad internacional lo sabe. Entonces, por favor, que intervenga. No pueden seguir tratando a Guatemala como un país democrático, por ejemplo. No puede ser. Aquí no hay democracia.
Aquí hay una dictadura tremenda, abusiva, que actúa en contra de los derechos de la gente. Pero aquí estamos en otra situación muy grave. La comunidad internacional tiene un enfoque tolerante. Frente a la intolerancia del gobierno, la comunidad internacional actúa con una tolerancia tremenda, acepta todo lo que hace el gobierno. Y bueno, el pueblo es el que tiene que hablar. El pueblo tiene que hablar y va a hablar en algún momento. La dictadura no es eterna. No se van a mantener en el poder eternamente. Eso sí, seguro. Que si lo voy a ver o no lo voy a ver yo, o vos, o quienes ya estamos más mayores, a saber. Pero no, la dictadura no es eterna. Ni todos estos funcionarios deleznables son eternos. No. Lo que siento es, a nivel personal no lo entiendo, me cuesta, digamos, ¿verdad? Cómo guatemaltecos en esta función de trabajar en el Estado llegan para enriquecerse. ¿Por qué digo que no lo entiendo? Porque está bien, la ambición humana forma parte de nuestro ser, digamos, ¿verdad? Pero la desmedida, aquella que provoca dolor en otros, eso sí no lo entiendo. Niños que están muriendo de hambre, pero es que en un país que aquí son varios países en uno, Claro. ¿verdad? Aquí estamos nosotros sentaditos con agua caliente, podemos carros, transportar, qué sé yo. Hay niños muriendo en este momento por falta de alimentos. Entonces ahí es donde yo no consigo ni acepto al ladrón que utiliza los fondos del Estado para enriquecerse. Eso sí no lo acepto. Y esto no es comunismo, que quede muy claro. Yo no soy comunista. Si lo fuera, lo digo, pero no lo soy. O sea, soy un guatemalteco que ama este país y que está preocupado. Porque yo te aseguro que mucha gente que nos ve y nos escucha dice, esos dos son comunistas. Porque entonces solo descalifican. Y aquí el propósito es que la gente aprenda a pensar. Ese es el propósito. Que digan que tenemos la razón o que no la tenemos, es válido. Pero que se den el derecho a pensar. Que escuchen gente como vos, que tiene una visión distinta. Y que puede ser que diga, no, yo no creo en este señor. O puede ser que algo suelte y diga, tiene razón, porque no tengo trabajo, porque si me enfermo no hay hospitales, si tengo mi siembra, las carreteras destruidas, no tengo agua potable. O sea, no lo estamos inventando. Claro, claro. Yo creo que son los principios de la Revolución del 44 en contraposición a los principios de la contrarrevolución. Tal vez con matices, con cambios, con adiciones, pero básicamente seguimos en esa confrontación. En la época de la revolución del 44-54 se calificó a todos de comunistas, los funcionarios que estaban en el poder. No era así. Simplemente estaban modernizando el Estado. Pero claro, hacer eso entender con las campañas que hay en contra del comunismo, la retórica del comunismo, del anticomunismo ha vuelto al país, la ha traído la Fundación contra el Terrorismo. Si lo analizamos, es la Fundación contra el Terrorismo la que trae nuevamente a la agenda nacional la retórica anticomunista. Una persona hija de un militar, hijo de un militar que reprimió a la gente fuertemente. Entonces no se puede esperar más de él, no se puede esperar más. Pero lo que la gente sí tiene que hacer es entonces, bueno, ¿en qué consiste el comunismo? ¿Qué es el comunismo? Yo no soy comunista, pero sí estudié el comunismo. De verdad, lo estudié y el materialismo dialéctico siempre comprendí al estudiar a los filósofos clásicos que todos cayeron en el mismo error de Platón, del idealismo de Platón, de querer comprender esta realidad que nos rodea desde el punto de vista de la perfección de Dios. Y el materialismo dialéctico, en mi opinión, también termina creando las sociedades perfectas.
que no existe. El materialismo dialéctico, la contradicción está presente todo el tiempo. Entonces, esa retórica del anticomunismo es horrible, es que es despreciable, es tremenda. El problema es que todavía se la creen. Claro, es que ese es el punto. Claro, ese es el gran problema. Ese es el gran problema, pero me parece que los medios de comunicación hacen un papel grande, importantísimo, sobre todo los medios comunitarios, que hoy son los que quedan llevando adelante la bandera del periodismo independiente. Eso es principal, hay que reconocer eso. Y me parece que su función es fundamental, porque están planteando los hechos con veracidad, los hechos con la verdad. Que hubo una persona o varias que le quitaron la cabeza a un personaje, ¿representa ese personaje la cultura del pueblo? No. ¿Cómo va a ser? La plaza Barrios, que está ahí en el ferrocarril, ahí sí está Barrios, y te digo, Barrios fue un verdadero funcionario, hijo de la chingada, porque le quitó la tierra, le quitó los medios de subsistencia a los pueblos indígenas para trasladárselos a la iniciativa privada. No representa, eso es algo, es muy lamentable. Pero los jueces, esto me lleva a mí la idea de las juezas y los jueces, tienen que entender la realidad. Los jueces y las juezas tienen que fallar de acuerdo al derecho, pero al derecho tendiendo hacia el bien común. Porque no puede ser que en nuestra sociedad violemos la Constitución de tal forma que las leyes no tienden a lograr el bien común. Si la Constitución lo dice, el Estado de Guatemala se organiza para lograr el bien común, no es el bien individual. Entonces, estamos viviendo una época muy dura, vamos a salir de ella, creo yo, definitivamente vamos a salir de ella. Hay buenas propuestas, hay posiciones muy buenas, vamos a salir de ella. La dictadura no es eterna en ningún país del mundo, pero ahorita hay que resistir. Ahorita el derecho a la resistencia está cobrando una importancia grande, muy grande. Las comunidades de población en resistencia en los 80s, mira, fueron muy reprimidas por igual. ¿Por qué? Porque estaban defendiendo sus derechos. Y por eso tuvieron que irse a la resistencia, que es un derecho constitucional. Entonces, yo creo que vamos a salir de esta, pero va a llevar tiempo y nuevamente digo, con un costo de década o décadas perdidas. Eso es lo más triste para la juventud, que está queriendo salir adelante y en este caso teniendo que reprimirse. El miedo que vos planteabas es básico. Les funcionó durante la época de la guerra. El ejército provocó el miedo, el terror, por eso se le llama terrorismo de Estado. Provocó el miedo y la gente sí le provocó miedo. Miedo que todavía hoy se hace ahí evidente, lamentablemente. Pero creo que hay que superarlo y se va a superar. Sí, la guerra para las nuevas generaciones es prehistórico, ni siquiera histórico. Toda una generación que ya nació en este siglo, ya tiene 23 años ahorita o los va a cumplir, muy desapegados a todo esto que hablamos. Otra generación intermedia que tampoco lo vivió, porque acá no hay como una cultura que nos permita estudiar el pasado. Ese famoso dicho, ¿verdad? El que no sabe el pasado vuelve a cometer los mismos errores. Sí. Ahí creo que también se ha perdido mucho. En Alemania, por ejemplo, estudian el nazismo, claro, las consecuencias del nazismo.
En Japón no ocultan lo que pasó en la guerra. En España ahí se discuta la guerra, aquí no. Sí. Aquí es un manto como echar basura abajo de la alfombra. Exactamente. Ocultar Sí. todo. Ocultarlo todo para que no se conozca lo que en realidad sucedió. Sin embargo, yo sí creo que las comunidades en sus territorios están reconstruyendo su memoria histórica. Por eso te digo, yo creo que se está gestando aquí un estallido social porque cada vez hay más conciencia de las comunidades de lo que son sus derechos mancillados en el pasado y ahora en el presente. Y cada vez hay más conciencia de la necesidad de defender esos derechos. Entonces, lo que se está gestando es muy feo, pero es lo que buscan, es lo que quieren estos funcionarios, es lo que quieren al ocultar debajo de la alfombra, poner todos los hechos reales que los periodistas y las periodistas sacan a luz pública. Esa es la gran contradicción, que mientras que un periodista honesto saca la verdad, el funcionario deleznable lo que busca es ocultar la verdad. Así no se puede construir democracia. Sin embargo, yo sí creo que la juventud, a pesar de que no, en los currículums se estudia muy poco, muy poco, la historia de Guatemala, por qué sucedió. Es que, mira, desde la época de la firma de la paz, más de 25 años atrás, hubo un grupito pequeño que lo que quiso es desarmar las reformas de la paz, afectar el proceso de paz. Y en parte no han logrado. La reforma educativa no se llegó a dar, la reforma fiscal no se llegó a dar. Entonces, claro, es lo que digo, la iniciativa privada tiene gran responsabilidad en todo esto, el CACIF tiene gran responsabilidad en todo esto, al no haber asumido la paz como un compromiso de Estado y más bien querer ocultar todo debajo de la alfombra y crear una bomba de tiempo. Eso es lo que están creando. Sí, aquí lo importante es como, no es que seamos agorreros, no es que estemos esperando que todo vaya mal, sino solo es advertir. Hay todavía, yo no sé si estamos a tiempo no se trata de buscar un conflicto de nuevo armado. Creo que algunos no entendieron esta lección terrible que se dio en Guatemala. Las posibilidades de un desarrollo para todos se estancó. Los gobiernos no han ayudado hacia eso. Entonces es como advertir que el pan de hoy será hambre para mañana, decían, ¿verdad? Es un poco esto, lo que está ocurriendo hoy puede tener esto que estás advirtiendo de un estallido. Sí, es que, oye, te están afectando la libertad de expresión. Yo creo que ya cuando la dictadura ya no da más, afecta la libertad de expresión, ¿verdad? No sé si en todos los procesos es al final, pero me parece que es la expresión máxima del desarrollo de una dictadura, cuando se llega a afectar la libertad de expresión. Te están quitando la posibilidad de expresarte a todo nivel. A los periodistas y a las periodistas, sí, definitivamente, pero también al ser humano con la retórica del anticomunismo, también al ser humano con el fraude a la justicia, también al ser humano con la criminalización que se está dando. Entonces, no puede llevarnos a nada bueno esto. Y yo no quiero ser tampoco un agorero, no quiero predecir nada, simplemente te basas en los hechos, en las realidades y sacas conclusiones, y la conclusión es que aquí se está gestando, están dándose las condiciones necesarias para gestar un descontento social
enorme, enorme. Mira, la otra señal, cuando se atacan monumentos, estamos ante una situación gravísima de una sociedad que ya no es, ya está viendo los monumentos en sí, lo que representan. Qué bueno que se haga, porque te digo, yo he ido a diferentes pueblitos chiquitos y ahí siempre hay un busto de Justa Rufina Barrios, siempre hay un busto de Justa Rufina Barrios. No, claro, está en los billetes, está en los sellos, no puede ser, no puede seguirse exaltando así, mientras que a Manuel Batz, que fue un gran dirigente, quechí, bueno, poco es lo que se dice de él. Entonces, no, nuestra sociedad no puede seguir construyéndose sobre la discriminación racial. No, eso lo debemos dejar para el pasado, cerrar esa página y construir algo nuevo, una sociedad nueva, construir una sociedad en la que podamos convivir. Es que cuando yo estaba en la Comisión de Juristas, dijimos en una misión que en Guatemala había un apartheid de facto, un sistema de exclusión no jurídico. El jurídico se dio en el pasado, en la conquista. Hubo leyes que prohibían el uso del idioma, el uso del traje, etc. Pero ahora es de facto, de hecho, porque se excluye al indígena, se le excluye. Entonces se está gestando eso. Ese descontento va a trasladarse en una forma positiva en propuestas, y si las propuestas siguen siendo rechazadas, al pueblo va a llegar un momento en el que va a reflexionar hacia dónde tiene que ir. Sí, yo siento que aquellos que tienen poder, que lo asumen y lo ejercen, deberían de escuchar las voces disidentes, no las voces que le dicen lo que quieren oír. Porque toda esta gente, líderes a cualquier nivel, siempre tienen una rosca de amigos, familiares o funcionarios que ellos mismos han puesto, que aplauden hasta la peor estupidez que cometen. Entonces, por eso es de que es tan importante una sociedad que tenga libertad de prensa y de emisión del pensamiento, para que aquel donde estemos, aceptemos que el otro puede estar en contra de lo que yo piense, que eso no significa que lo mande a matar, que lo saque fuera del país, que lo meta preso, que lo aniquile laboralmente. Es que ese es el asunto que como que no se ha entendido de cuál ese contrapeso que puede tener los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores, en cualquier lugar del país. Son los ojos, los oídos, lo que pueden permitir saber dónde me equivoco y dónde acierto. Claro, claro. Y es más, la prensa libre, esos periodistas, esas periodistas que ejercen su función en forma independiente, tienen clara la situación, han llevado a cabo campañas a favor de la cultura de paz, saben lo que es la cultura de paz, pero aquí no se quiere oír hablar de cultura de paz. Hablar de paz es también ser comunista. La paz que quiere el CACIF y que quieren los gobernantes es una paz violenta, es una paz desigual, o sea, no es paz. Es una situación de exclusión, es una situación de discriminación. Eso es lo que quieren mantener a como dé lugar. Y para mí la prensa sí tiene claro que hacia dónde hay que llevar a una sociedad como la nuestra. Lo que pasa es que no se le quiere permitir hacer su trabajo. Ya ves, José Rubén Zamora está detenido ya desde hace tiempo y hay un odio en contra de él, es una venganza en contra de él. ¿Cuál fue su delito? Verdaderamente, ¿cuál es su delito? Y esto el público lo debe de conocer. Simplemente decir la verdad. No hay otra falta, no hay otro hecho.
así podríamos mencionar a otros, Virginia La Parra, personas que están criminalizadas, que están detenidas y que no han cometido un delito, sino que han tratado de contribuir a la democracia guatemalteca. Sin embargo, eso me recuerda a toda esa época de siglos atrás, las grandes batallas, el rey o el general que mandaba al ejército, se quedaban en sus campañas tomando vinito, rodeado ahí de manera tranquila, y en eso llegaba el mensajero. Mire, majestad, acabamos de perder la guerra. Pues el otro ejército estaba mejor. ¿Qué hacía el rey? Maten a este que me trae una mala noticia. O sea, te digo esto como un ejemplo de qué es lo que pasa en la realidad. Los periodistas no tenemos la culpa, nosotros informamos que si alguien cometió algo que es delito, que un acto de corrupción, aprovecharse de los fondos públicos, el periodista no tiene la culpa. Pero acá se le manda a matar, ¿verdad? Se le manda a callar. Eso es lo que la sociedad guatemalteca tiene que entender. Los mensajeros no tenemos la culpa. Sí, sí. Y te digo, la monarquía se superó en Francia gracias a la Revolución Francesa. ¿Cómo se hizo la Revolución Francesa? Decapitaron a los reyes. Ahí sí no fue un monumento, decapitaron a los reyes. Hoy estuvimos hablando sobre eso. Entonces, yo no estoy incitando con eso a la violencia, solo estoy diciendo cómo fue que la Revolución Francesa superó el monarca que tenía ahí, que era cabalmente como vos lo describiste, un monarca totalmente individualista, injusto. Manden a matar a este porque me trae malas noticias, manden a matar a este otro porque no me quiere, piensa. Manden a matar a este otro porque piensa, exactamente. Entonces, no, nosotros ya no estamos en la época de la monarquía, esta es una época globalizada, en donde hay una comunicación permanente entre los diferentes países, entre los periodistas. Hay periodistas, pero si yo veo, mira, en Europa hay periodistas que cumplen con su función. Siempre es peligroso, pero no a este nivel. Es que este nivel es algo... No, ya lo habíamos superado. Sí, sí. Estamos hacia atrás. Para mí estamos en un proceso regresivo. Y es precisamente el funcionario y la funcionaria de gobierno, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Fíjate, el Poder Judicial está con prácticamente un golpe de Estado al Poder Judicial. Una Corte Suprema ilegal, ilegítima, que está en el poder desde ya hace más de 3 años. Van a cumplir otro periodo más, ilegalmente en sus funciones. El organismo ejecutivo, dirigido por un tipo que se ve hacia dónde, cuáles son sus intenciones de promover más corrupción, de mantener la desigualdad en el país, que no sabe qué hacer con el país. El organismo legislativo aprobando leyes que no tienden al bien común. ¿Será que todo el derecho tiene que tender al bien común? Bueno, puede que no, pero según nuestra Constitución, sí. Porque según la Constitución, el bien común debe de estar en todas las leyes que se aprueben. Sin embargo, no, el Congreso está aprobando leyes regresivas. Es que es impresionante lo que está pasando aquí, es un fenómeno único en nuestra historia. Yo diría que sí se puede hacer un paralelismo con la contrarrevolución, con el periodo de la contrarrevolución, cómo trataron de desarmar todo lo que Arbenz había avanzado, cómo trataron de desarmar todos los cambios sociales que se habían logrado. Mira ahora el IX, el Seguro Social. ¿A quién beneficia el Seguro Social? Al pueblo. No tenemos un sistema de retiro en el país. Hay retiro, pero no es digno para la tercera edad.
Bueno, el Instituto, la Universidad de San Carlos, la autonomía universitaria, mancillada por este grupo. Porque eso es lo que está pasando, el usurpador de rector, afectando la autonomía universitaria. Tomaron el CUNOC, allanaron el CUNOC en Quetzaltenango y ahora están preparando entrar al campus central. No. Entonces, otra conquista popular de la Revolución del 44. Y así sucesivamente, el derecho laboral está perdiendo fuerza frente al neoliberalismo. Cada vez hay menos sindicalismo. La huelga ya es una institución del pasado. Entonces, el derecho laboral ha sido desarticulado. Quiere decir que el neoliberalismo, porque al final de cuentas eso está destruyendo las grandes conquistas sociales. Y no lo podemos permitir. Debemos hacer conciencia en nuestra comunidad para que participe. El derecho a la participación es elemental, es básico en una democracia. Pero fíjate que no estaba se ve. pensando, digamos, todas estas formas, maneras de acallar a la prensa, ¿verdad? A lo mejor hubiese sido más efectivo, la historia nos lo dice, pues hace 40 años, durante el conflicto armado interno. Pero el día de hoy, cuando tenés redes sociales, cuando cualquier ciudadano en cualquier lugar puede tomar fotos, videos, escribir textos, audios. O sea, el que piense que puede acallar las cosas que le están afectando al ciudadano, se perdió en el espacio. Sí. Hoy la comunicación está allí, o sea, no van a poder, al final no van a poder. Acallarán algunos, a medios, a periodistas, a comunicadores, pero la gente tiene ese poder. Los medios de comunicación hoy día tienen esa gran ventaja de las redes sociales. La información viaja de aquí al continente europeo, pero en cuestión de segundos. Entonces sí, yo no creo que puedan lograr el cometido que tienen de callar a la prensa. No se va a lograr. Y por eso yo insisto en esa campaña de no nos callarán. Es tan importante. Vos has estado en ella y así hay otros periodistas que están en ella. Y es un mensaje muy claro, muy contundente, muy fuerte. Que lo que nos está diciendo la sociedad es, señores, por favor participemos y sigamos criticando la actitud de estos funcionarios públicos. Los corruptos son ellos, los ilegales son ellos, el fraude de la ley proviene de ellos, el fraude a la justicia proviene de ellos y el fraude electoral va a venir de ellos, del Tribunal Supremo Electoral con esa gran foto con el usurpador. Ramón, muchísimas gracias. Agradezco la claridad. Es importante llevar estas reflexiones. Que yo vuelvo a insistir, ¿verdad? No es que nos crean, sino que piensen, que reflexionen, que sepan que el pueblo es soberano. Al final el funcionario es un empleado público, no es la monarquía. Exacto. Ese es el punto, pero muchas gracias. Una cosa, Haroldo, la Constitución enmarca la función pública. Artículo creo que está por el 151, el ejercicio de la función pública. La Constitución le da un marco y ahí está muy claramente el principio de legalidad. El funcionario tiene que cumplir con la ley. Si no cumple con la ley, es que ¿qué nos queda a los ciudadanos? La resistencia, obviamente, claro. Pero de ahí, después de la resistencia, si esto no cambia, ¿qué nos va a quedar? Esa es la cosa, que ellos tienen que entenderlo. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Haroldo. Y a ustedes, de nuevo, agradezco la oportunidad que me dan en lo personal de poder llevar a estos guatemaltecos, hombres y mujeres, que muestran una preocupación genuina
O sea, es una visión a lo mejor distinta, pero la realidad no se puede pintar de colorcitos de los que a mí me conviene. Usted mejor que nadie vive esa realidad y debe de ser, yo diría, el juez, el decir, eso que escuché es falso o eso que escuché tiene razón porque me afecta. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.